Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigas y amigos de los Coloquios con Jacqueline Malagón. Ustedes dirán que siempre digo que el domingo del día de hoy es especial, que nosotros somos el postre de ustedes, los que están en Santo Domingo, los que están cercanos a la hora en Iberoamérica o mañana lunes en la mañana en España y Portugal. Yo espero que entiendan por qué el día de hoy es especial. Y es especial no tan solo para Santo Domingo, para la República Dominicana. Yo creo que es especial para toda Iberoamérica, por no decir todo el mundo, porque los temas que vamos a tratar en el día de hoy son temas que no tienen la exclusiva ni la marca de la sociedad dominicana. Y puede que seamos un reflejo de lo que está pasando en el mundo, o puede que seamos una marca de país que ha surgido para la desgracia de muchos. En ese sentido, el programa de hoy está muy ligado a lo que está pasando en el país. Y ustedes saben que lo que pasa en el país nos preocupa porque afecta. Yo soy maestra, acuérdense que lo único que yo soy en la vida es maestra. Entonces, si afecta a los jóvenes, a los niños en la escuela, me está afectando a mí. Y si afecta a la población, como maestra y dominicana, me siento también afectada. Y me preocupa muchísimo que los titulares de los periódicos, todos los programas buenos y serios de este país, y también serios los bloggers, los que están en YouTube, están hablando de la violencia, están hablando del tema de los embarazos sexuales, están hablando de las violencias, de los abusos, de todo lo que está ocurriendo en el mundo de las niñas y las jovencitas. Y también cuando hablamos de esos temas tenemos que irnos a las adultas que tienen maridos que las matan y matan a los niños y matan a la suegra que está en el medio. Entonces esos temas nos preocupan y es el tema que voy a tratar en el día de hoy. Como no soy experta en ninguno de esos temas, he buscado a quien, en mi opinión, es una autoridad en la República Dominicana. La conozco, es amiga mía, pero más que amiga mía, es la hija de una gran educadora con quien tuve el placer de trabajar cerca de 30 y pico de años. Y para mí, ella fue, es y seguirá siendo un ícono, un ídolo, una mujer que me inspiró y me enseñó muchas cosas. Hoy, para tratar estos temas que les digo, no dejan de ser tristes, pero no los voy a presentar con tristeza, porque tengo la alegría de que una autoridad en el tema es que va a llevar a ustedes el mensaje que yo quiero que entiendan, que yo quiero que alguna autoridad en algún sitio del país vea lo que podamos decir, porque a veces pienso si estamos en el país de las maravillas y solamente los periódicos o los programas de televisión conocen un país en el que yo parezco estar viviendo y que me tiene aterrorizada. Para tratar el tema de hoy, en este domingo, tengo nada más y nada menos que a una antropóloga social, la doctora Tahira Vargas García. Tahira está doctorada en antropología social y Tahira es profesora especializada en educación musical. Fíjense que en el ámbito de las humanidades, la música es parte de lo que la humanidad puede conocer, estudiar, practicar y disfrutar para el bienestar de la vida. Ella es investigadora en estudios etnográficos y cualitativos en temas como, oigan bien, pobreza, marginación social, movimientos sociales, género, violencia, migración, juventud y parentesco. Ha realizado un total de 60 o 70 estudios y evaluaciones en diversos temas en República Dominicana, en África, en México y en Cuba.
Entonces, el plato de hoy, mi regalo a ustedes hoy, es la presencia de Tajira Vargas. Tajira, te doy la bienvenida y me siento honrada y agradecida de que hayas aceptado acompañarnos hoy. Eres una invitada de oro. Gracias por la invitación y por darme ese privilegio de acompañarle en este diálogo con una persona como usted, que es también una gran autoridad en el país en educación. Mira, Tajira, yo leí tu artículo en estos días. Bueno, te leo todos. Te leo tanto en Acento, donde yo también escribo, como te leo en el periódico Hoy. Y oigo, conozco muchos de tus estudios. En ámbitos educativos se comentan muchos de ellos que están de una manera u otra vinculados a temas educativos o temas de la escuela. Pero me impresionó mucho el último artículo que leí como el penúltimo, hace un par de semanas, que fue sobre el tema de las violaciones sexuales. La prensa, no voy a decir prensa amarilla porque no es prensa amarilla, es prensa en blanco y negro. La televisión también es a colores, pero los temas se presentan en blanco y negro, que precisamente hace unos días Yulisa Céspedes, muy cercana a mí, en este mismo canal, CDN, el canal de noticias para los dominicanos, Yulisa invitó a una psiquiatra y el tema de esa noche fue los suicidios. Y las cosas de la vida, después del tema de ese viernes en la noche, Yulisa puso una de mis cápsulas. Los viernes de la noche ella pasa cápsulas mías y la cápsula de esa noche puso o repitió una que es sobre la salud mental. Fíjate la coincidencia, una psiquiatra hablando del suicidio y pone a Jacqueline 6-7 minutos a hablar de la salud mental. Por supuesto, mi visión era desde el punto de vista de lo que pasa en la escuela. Pero como el tema es tiene que ser de gran interés, tiene que ser un tema conmovedor para la familia, yo dije, yo necesito que Tajira acepte una invitación mía, me da trabajo conseguirla. Tajira, coméntame yo conozco tus artículos, pero ese de la violación sexual, porque en estos días han salido cantidad en los periódicos de niñas, bueno, una de 16 años que la acuchillaron, pero dice el periódico, que no sé cómo lo podían contar, primero que fueron unas 50 acuchilladas o 60 acuchilladas, pero que antes de acuchillar a la niña de 16 años, la violaron 20 hombres. Háblame de lo que tú dijiste, de lo que tú contaste, que se notaba en el ambiente de tus letras, cierta tristeza, pero también cierta indignidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, el tema de las violaciones sexuales en la República Dominicana es un tema histórico, o sea, no es una problemática actual. O sea, las violaciones sexuales han estado presentes en la vida y en la sociedad dominicana desde hace mucho tiempo. Y pensemos desde la colonización, lo primero que hicieron los españoles fue violar a las indígenas y a las africanas que trajeron también las violaban. Entonces, siempre a través de la historia, las niñas, las adolescentes, las mujeres han estado siempre en riesgo y han sido víctimas de abuso sexual. Un abuso sexual que se ha mantenido invisible en la sociedad dominicana y por eso hoy la gente se escandaliza al ver en las redes sociales que aparecen estos casos. Por la visibilidad que se le está dando. Claro, pero es una visibilidad actual, pero no es un fenómeno actual. O sea, es un fenómeno muy viejo al que no le hemos puesto atención, con el que no hemos trabajado. No se han desarrollado programas para prevenir el abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa con el abuso sexual? El tema, uno de los puntos claves es mirando a los agresores. Yo he hecho estudios con hombres, el tema de masculinidad, y he encontrado en los hombres una aceptación y una permisividad, aún no siendo agresores, del abuso sexual. Porque ellos entienden que las mujeres, las niñas y adolescentes provocan el abuso y entienden que ellos tienen permiso para
usar el cuerpo de las mujeres, de las niñas y adolescentes y abusar de ello. Entonces, también por el otro lado, esa cultura, esa práctica que tiene mucho que ver con nuestras raíces culturales, patriarcales y machistas, se favorece con la debilidad con la que se educa a las mujeres, a las niñas y adolescentes, en términos de herramientas para prevenir el abuso, en términos de su empoderamiento como sujetas de derechos, en términos del conocimiento de su cuerpo y de saber que ese cuerpo le pertenece y que debes protegerlo de cualquier persona que decida tocarlo o acosarla o abusar de él, aún siendo familiares. Porque una de las cosas que se destaca en los estudios que se han hecho en el país es que, y en los estudios que yo también he trabajado, es que las personas que agreden sexualmente a las niñas, adolescentes y mujeres son personas cercanas, son personas de la familia, son personas que utilizan la relación de confianza para abusar. No es, aunque parecen casos, pero muy escasos, no es que ellas están caminando y aparece el agresor y la agrede. Aparecen casos de acoso sexual en la calle, sí. Y de esos acosos sexuales, abuso. Pero la mayoría, y violaciones. Pero la mayoría de los casos son o el padre, o el padrastro, o el tío, o el hermano, o el primo, o un vecino, o figuras de autoridad. Puede ser un amigo, una pareja, una expareja, o puede ser una persona que es sacerdote, que es pastor evangélico, o que es un dirigente político, o es el compadre de la familia, ¿no? Entonces, las muchachas, las niñas, las adolescentes, las mujeres tienen miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que no le crean, y muchas veces cuando lo plantean en la familia no les cree. La familia no cree que ha sido abusada o que están siendo abusadas. Eso se da, ¿tú crees, más cuando son relaciones incestuosas, violaciones incestuosas, abusos incestuosos, o tú crees que es en general? Es en general, claro. Cuando es una persona extraña, la familia reacciona con mayor capacidad de escucha ante la adolescente o la niña o la mujer, pero cuando son figuras de autoridad o de poder, no le creen. Cuando son figuras vinculadas a la familia, desde las relaciones incestuosas, tampoco. Entonces, por eso, muchas veces ellas callan, porque ellas piensan, no me van a creer. Lo que yo diga no les va a servir, me van a acusar. Y es lo que pasa siempre, hay una culpabilización de la víctima. Se tiende a culpabilizar a la adolescente, a la niña, a la mujer del abuso sexual. ¿Por qué? Porque se piensa que ella lo provocó. E incluso yo he observado en las escuelas a maestras decirle a niñas, no juegues con varones porque después te lo buscan, después te violan y fuiste tú que te lo buscaste. Son mensajes de maestras a niñas y adolescentes que lo hemos observado en los trabajos que hemos hecho en las escuelas, en los estudios que son etnográficos y que llevan a observación participante. Igual, cuando una adolescente va a donde la orientadora, yo estuve una vez haciendo observación en el área de orientación y oí a la orientadora decirle, tú te lo buscaste. Ella le contó que había sido violada, violentada por su pareja y ella le dijo, no, eso tú te lo buscaste. Tú eres la que tiene la culpa de eso. O cuando ellas van con argollas grandes, o hay un botón que se les zafa de la blusa, o los pantalones les quedan apretados, o tienen tatuajes, e entonces viene todo el tema del discurso de la estigmatización. O sea, tú lo que andas así es buscando que te violen. Tú lo que estás provocando que te violen. O sea, nosotras, las mujeres, siempre somos culpables de que nos agredan sexualmente, porque nosotras siempre estamos sometidas a ser la atracción.
El agresor nunca tiene una responsabilidad. Y eso pasa en nuestra cultura. El agresor no es responsable del hecho. Fíjese que cuando salen las noticias sobre las agresiones sexuales, se pregunta, ¿pero qué hizo ella? ¿Que por qué la violaron? ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Dónde ella estaba? ¿Por qué ella se bebió la bebida? En el caso de las muchachas que fueron endrogadas. Pero ella se la bebió, pero ella salió con él, ella se lo buscó. O sea, no miran por qué él está agrediendo, por qué él decide sobre el cuerpo de ella y la somete a una situación de violación. ¿Por qué ellos hacen eso? La sociedad no se pregunta eso. La sociedad se pregunta por qué ellas atraen el hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo tengo una opinión que va un poquito más allá, que viene desde la escuela. Yo trabajo muy de cerca en el Ministerio de Educación por parte de mi trabajo, mi contrato, con la Dirección de Orientación y Psicología. Tenemos ahí a la licenciada Divina García, estoy encantada con ella y estoy coordinando la revisión de la estrategia de las niñas embarazadas en la edad de adolescencia. Para ello, mi ginecóloga, la doctora Tamara Frankenberg, le pregunté un día, Tamara, ¿por qué tú no vienes a mi programa para hablar de este tema? Y Tamara me dijo, Jackie, yo no soy una autoridad en el tema, pero soy amiga de quien es una autoridad. Digo, ¿quién? Y me dijo el doctor César López. César López ha estado conmigo 3 veces en programa. De que el hombre es una autoridad en el tema, es una autoridad. Él no trabaja ese tema como tal. Él es el coordinador de la cátedra ginecobstetricia en el INTEC, un profesor de 40 años en el INTEC, un hombre encantador, con una fluidez verbal sobre los temas que domina y puede que hasta que lo que no parezca dominar. Y ha sido maravilloso para mí lo que he aprendido sobre el tema con el doctor César López, que en estos momentos estamos haciendo la revisión de la llamada estrategia en el Ministerio de Educación, que yo le he dicho a Ansel Shecker que yo quisiera que le cambiáramos el nombre. Cuando vaya al Consejo Nacional de Educación lo voy a sugerir, que no es una estrategia, se llama política, porque para mí hay una diferencia entre una estrategia y una política. Pero ese no es el tema. El tema es que yo he llegado a la conclusión y quiero saber tu opinión y que nuestros televidentes oigan lo que ella puede decir a esto que le voy a plantear. Yo he llegado a la conclusión por los casos que conocemos. En este momento tenemos, creo que 3 padres presos que han violado a las hijas aquí en las cárceles dominicanas, niñas de 10, 12 años. Pero yo tengo la impresión que sí, que hay provocación, que llaman la atención, que se ponen el escote, o que se tatúan y quieren que se los vea, o que le pican los ojos, o que le pasan la mano la muchacha al muchacho. Pero también tengo la impresión, y de esto que yo quiero que tú nos hables, es de la niña que la caricia del amigo, que la forma en que la mira, la niña se siente valorada como mujer, como que ella atrae, cuando el mundo en el que ella vive, llámese su casa, un hogar disruptivo, puede que no viva con sus padres, puede que la esté criando una abuela, o puede que sea una tía, o puede que se la dieron a una vecina. Entonces, esa tragedia familiar muchas veces trae, no siempre, pero muchas veces trae que la niña en la escuela, su cara revele que le falta cariño. Yo siempre digo que si preparamos a los maestros para que sepan lo que es ser maestra en un aula y el papel de madre que hacen durante las horas de clase, la situación sería mucho mejor de lo que hay. La pregunta, ¿tú crees que además de la provocación, lo que haya detrás en muchas de ellas es el ansia de sentirse querida, de que cuando la soban, de cuando la acarician,
que cuando la abrazan o de cuando la tocan, ella se siente, alguien me quiere. ¿Qué tú opinas de eso? Bien, en esa pregunta hay dos aspectos que se pueden analizar que tienen que ver con elementos distintos. Una cosa es hablar de provocación. Yo no estoy de acuerdo de hablar de provocación porque el uso del término provocación ha servido para legitimar la violencia sexual. Y culpar a la muchacha. Y culpar a la muchacha, como igual que pasa con los feminicidios y con la violencia de género. La mujer provoca y el hombre le pega. ¿O por qué la mujer la mataron? Algo hizo, ¿no? Entonces, porque además tenemos que reconocer que nosotras, nuestro cuerpo nos pertenece. O sea, yo me puedo poner la ropa que yo quiera y yo no me estoy vistiendo necesariamente para nadie. Y nadie tiene derecho a opinar sobre mi cuerpo y a querer violentar mi cuerpo porque yo me haya puesto lo que sea, porque es mi cuerpo, ¿entiendes? Entonces, establecer esa clara diferencia entre el permiso que muchos hombres creen que tienen sobre el cuerpo de las mujeres y el entender y respetar ese cuerpo porque le pertenece a ellas y no porque ellas quieran ponerse lo que sea. Eso significa que provocan. Ellas se lo pusieron, ese es su problema, es su decisión, es su cuerpo. Como pasa en muchos países que no existen ese tipo de términos de provocación e incluso en muchos países en las escuelas no se meten con la ropa con que van las muchachas porque entienden que la muchacha va a clases y que ella puede ir a clases como ella quiera. No hay uniformes. No hay uniformes, exactamente. Entonces, pero lo otro punto que usted tocó es muy importante, que es el tema del afecto. En los estudios que yo he hecho, sobre temas de niñez y adolescencia, incluso en uno sobre prácticas de crianza para Plan Internacional en el 2012, en el 2022, que fue publicado, aparece claramente el tema de la ausencia del vacío de afecto en las relaciones al interior de las familias. No importa con quiénes vivan, no importa que esté el padre y la madre, no importa que esté la madre sola, no importa que estén los abuelos, los tíos. El vecino, se la hayan dado al vecino. Sea, es ausencia de afecto, ausencia de diálogo. Yo le preguntaba a los niños y las niñas, ¿para qué te piden opinión en tu casa? Y me dicen, para nada. ¿Qué tú decides en tu casa? Nada. Mi opinión no importa, a mí nadie me pregunta nada, a mí me dan órdenes. Los hogares nuestros, al igual que en la escuela, están llenos de órdenes y mandatos. En el estudio que yo hice de escuela, en los estudios que yo he hecho en la escuela, yo analizo el tiempo dedicado a mandatos y el 70% de las veces que los docentes se dirigen, el personal docente se dirige a la población estudiantil, está basado en mandatos, órdenes, autoritarismo, imposición, no diálogo. Igual pasa en la casa, es mandato. Vete a cambiar, ve a comer, báñate, cállate. Ponte a estudiar, deja de ver la televisión, apaga la televisión. Y tú haces una lista de mandatos y tú te das cuenta de que no hay diálogo, no hay, pero ve acá, ¿y qué tú tienes de tarea? Vamos a hablar de la tarea, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó hoy en la escuela? Vamos a dialogar sobre lo que pasa en la escuela. ¿Por qué tú no quieres ir mañana? No quiero ir a la escuela. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, tú tienes que ir. ¿Entiende? Entonces, eso que usted plantea, la falta de afecto, la falta de diálogo en la familia y en la escuela, y que es un vacío en la sociedad dominicana, es verdad que es un nicho importante que es usado por agresores sexuales y que es usado por la población masculina para utilizarlo en el sentido de las estrategias de violencia psicológica que ellos usan. Mira, tenemos que hacer una pausa porque tú sabes que estamos aquí gracias al Banco Central, al Banco Popular y a CDN, el canal de noticias de los dominicanos, y además tenemos que coger un break porque yo estoy sintiéndome medio asfixiada oyéndote hablar de un drama que a mí me tiene sofocada, porque como me he metido en coordinar una nueva política,
tengo que estar segura. Yo no soy la que escribe la política ni determina la política porque no es mi campo. Yo no soy antropóloga, yo no soy, ¿cómo se dice?, especialista en sexualidad. Pero el tema me apasiona. Conocí a alguien cerca de mí que me dijo un día que su hija había salido embarazada y que se iba a tirar del puente. Y yo le dije, bueno, asegúrate que sea un puente bajito para yo poder tirarme atrás de ti y sacarte. Me dice, bueno, pues entonces yo la voy a ahorcar. Digo, bueno, busca una soga suave para que no se muera, pues te van a llevar a la cárcel. No, yo le voy a caer al golpe a candadazo. Digo, ¿qué es lo que es candadazo? Coge un candado y darle por la cabeza. Bueno, mija, yo creo que tú vas para la cárcel segura. Tú no me conoces ni yo te conozco. Pues yo no voy a ir a Najayo ni a La Victoria a verte. Entonces, ese tema me ha atraído por el drama que vive la niña que abandona la escuela y se ve con un niño o una niña que no sabe quizá quién es su padre y aún sabiéndolo, no hay un padre que dé la cara. Porque muchas veces son niños de 14, 15, 16 años y cuando son hombres, la violación para mí es peor porque lo está haciendo una persona adulta. Entonces, vamos a coger un break para seguir en el tema porque yo quiero hacerte una observación a ver si estoy equivocada o no estoy equivocada. Como estamos tratando el tema y no quiero meter la pata con el doctor López, la doctora Fermín, la doctora Carrión y con mi compañera Divina, te voy a hacer la pregunta. Amigos, no se vayan. Esperen, dennos la pausa. Aquí de nuevo en los coloquios con Jacqueline Malagón. Yo creo que el programa de hoy no puedo. Yo retiro la palabra, me retracto de que es un postre. Definitivamente no es un postre. Yo pido excusa por haber usado esa frase, pero a veces la uso pensando que es algo que ustedes aprenden y que el aprenderlo puede causar gozo. Lo que estamos aprendiendo de una autoridad nacional e internacional sobre el tema de las niñas que son violadas, de los abusos y las violaciones sexuales, no tiene nada de dulce, por lo tanto no es un postre. Tiene mucho de amargo. Es más una pesadilla que otra cosa. Y oyendo a Tahira, con la experiencia que tiene, los estudios que ha hecho, los países donde ha visto esta situación, ella en Dominicana trabaja bastante más donde hay vulnerabilidad socioeconómica que donde hay otras capas sociales que pasa lo mismo, pero lo resuelven de otra manera. Pero Tahira, en la escuela yo supe, no lo he definido con Divina, pero yo supe que como que las instrucciones, bueno, que se había dicho que las niñas que estaban embarazadas y estaban en el aula, que tuvieran algodón con alcohol, pues que a veces se marean, y que si tenían náusea iban a vomitar, porque siempre se vomita, entonces la acompañaran, le pasaran la mano, se le prestara atención. Cuando están sentadas en el aula se buscaran sillas que pudieran, que cupieran bien, porque tú sabes, la barriga crece. Entonces, todo ese tipo de cosas, como da que pensar que la niña en el aula, a la que yo me refiero, que es la que yo he oído ese cuento o esa narración, esa niña en el aula luce, voy a decir algo muy cruel, como si fuera que tuviera un privilegio en la atención del maestro. Si lo merece o no lo merece, no voy a emitir un juicio. Pero me preocupa, y aquí es que quiero que tú me digas porque puedo ser un ignorante, que la muchachita que está al lado, no al lado, no, al lado, vino de su casa con los ojos hinchados de llorar, porque cuando se iba de la casa que se estaba cambiando, el hombre que vive con su mamá le pegó una galleta a la mamá, la dejó en el suelo y la niña se fue a la escuela
y se fue llorando en el camino. Esta es una historia que yo he hecho en varios programas sobre temas parecidos. Llega a la escuela y la recibe una maestra. Hay dos maestras que la reciben. Una que le dice, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué tú tienes los ojos hinchados? ¿Por qué tú estás llorando? No, deja esa vaina. No, tranquila, siéntate que ahorita empiezan las clases. ¿Tú estudiaste? ¿Hiciste la tarea? No, pues tú vas a ver lo que te va a pasar. Atiende, tranquila ahí. Esa es una maestra. La niña, yo pienso, yo no he entrevistado a las niñas, pero yo pienso que esa niña debe sentirse destrozada, porque viene de un ambiente de violencia donde no hay afecto, como bien describes, de ese vacío de afecto en el que vive, pero llega a una escuela donde la maestra profundiza ese vacío y entonces la niña se da cuenta que nadie la quiere. Pero ve a esta niña que está embarazada, que la maestra está atenta por si se marea o si tiene náusea o si va a vomitar o no pudo hacer la tarea porque se sentía malita. Y ve a la niña, óyeme, esta maestra a mí me maltrató, pues se siente maltratada. Entonces, ¿cuál sería la solución de mi vida para yo quitarme la angustia en que vivo, de que yo me siento rechazada? Pero parece que hay que estar embarazada para que me presten atención y me atiendan y me quieran y me pasen la mano. Dime tú con ese cuadro, bueno, porque te digo que el cuadro existe. Sí, el cuadro existe, pero existen otros cuadros. O sea, no todas las niñas embarazadas, adolescentes embarazadas, reciben ese trato en las escuelas. Ese de cariño que yo te digo. No. Lo que recibe muchas veces es, ¿quién te mandó a estar embarazada? ¿Quién te mandó a estar así? ¿A ti nadie te dijo que tú te embarazaras? Aquí no queremos problemas, aquí no queremos embarazo. Vayan a ver lo que ustedes hacen, porque aquí no queremos muchacha embarazada como ella. Mírenla a ella como está, con dolor de cabeza, que tiene náusea. Fíjense en eso, que así es que no la queremos, no queremos embarazada aquí. O sea, ahí hay un afán por no tener embarazadas en la escuela, porque eso es un problema. Las muchachas embarazadas son un problema para la escuela, porque son estadísticas negativas para la escuela. Me lo dice o me lo pregunte. Te puedo pasar el Excel donde están todas las del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de ocultarlas o tratan de que la muchacha se vaya, le hacen todo tipo de sugestiones para que pueda salir de la escuela. No la votan de manera directa porque no la pueden votar, porque hay una disposición de que no deben votarlas, pero le hacen sugerencias. ¿Verdad? Pero espérate, Tajir, escúchame. Lo que yo entiendo, yo no trabajo en el Departamento de Orientación en Psicología. Yo estoy ahí, no accidentalmente, como parte de mi tarea en el contrato de este año. Yo entiendo que las estadísticas se están llevando por regional. Las regionales las recogen de los distritos. Y si yo te enseño a ti, por ejemplo, la del 2023, son unas estadísticas que te invitan a llorar. Cuando tú ves la columna de las relaciones incestuosas, yo me pregunto, yo di clase de psicología, yo me pregunto, wow, pero el incesto no se confiesa. ¿Cómo? Es raro. Es raro. Y generalmente cuando se confiesa es en la escuela. Entonces, desde ese punto de vista es raro, pero fíjate, es en la escuela donde más ocurre, tú lo decías bien, en la casa no se habla. Pero la verdad, Tajira, es que yo he oído, he escuchado, no lo he visto, no le he hablado ni con la directora, ni lo he hablado mucho menos con Ansel, o un ministro, el de ahora o el de antes. Pero yo entiendo que el cuadro que yo te describo ha existido. Ojalá sea como tú dices. Digo ojalá, yo creo que los dos son extremos. Tanto el que la aupa, le da cariño porque la pobre niña ha sido víctima y hay que quererla porque el cariño que no tenía fue que la llevó a eso, lo que va a ser la tragedia de ella. O el caso que tú planteas, la maestra que la rechaza. Pero además hay un tema, o sea, primero
Una niña embarazada es una niña abusada, es víctima de abuso. Entonces es una niña que necesita acompañamiento psicológico y psicoafectivo. Se está trabajando con las orientadoras en eso. En ese sentido, hay que entenderlo, porque muchas veces en las escuelas lo que pasa, y lo digo porque lo he visto, y lo he visto en las comunidades, es que las niñas que son abusadas son vistas como la que se embarazó, y no es la que se embarazó, es a la que embarazaron, ¿no? Porque fue abusada. Si es una niña o una adolescente, es víctima de violencia, ¿no? Si es menor de edad. Por otro lado, el tema de ser modelo como para replicar, no es verdad. O sea, las chicas que quedan embarazadas, por ejemplo, nosotros estamos haciendo estudios y buscamos a la muchacha adolescente embarazada y se nos esconden porque ellas sienten que son un problema para la comunidad, son un problema social. Ellas se ven como un problema. Su futuro es un problema. No solo por el futuro, sino por la manera en que se ha visibilizado el tema. La han problematizado. ¿Tú crees que la conducta de ella, que generalmente es restrictiva, tenga que ver como que ella se avergüenza en el interior frente a sí misma? Claro, pero es por la manera en que se ha trabajado el tema. Es un tema de ella se embarazó. Ella es el problema. No queremos embarazo en adolescentes. ¿Por qué no hablamos? No queremos hombres abusando muchachas. ¿Por qué no queremos abuso sexual? No queremos hombres irresponsables en su paternidad. ¿Cuál es la campaña que tenemos? ¿Cuál es el trabajo educativo que estamos haciendo para que los hombres entiendan que no deben abusar de las niñas sexualmente? Tú me estás abriendo una ventana de trabajo increíble, porque yo no la había visto así hasta ahora. En vez de hablar de embarazo en adolescentes, vamos a hablar de no embarazar a adolescentes. Bueno, a eso que yo le llamo la política de prevención de embarazo adolescente. Y de no abusar sexualmente de las niñas adolescentes. Y de si tú la abusaste de ella y la embarazaste, asume la paternidad. Porque uno de los temas que nosotros tenemos es que no sabemos ni siquiera cuántos hombres, cuál porcentaje de los hombres son padres, de cuántos hijos, de cuántas relaciones. O que la niña sepa quién es el padre. Que la niña sepa quién es el padre. Pero además, nuestro país no tiene un análisis de la conducta de la paternidad a nivel estadístico. Nosotros no tenemos estadísticas claras sobre la paternidad. Bueno, no la tenemos no solamente sobre la paternidad, no tenemos estadísticas claras de muchísimas otras cosas. Claro. Pero sigamos con el tema de la paternidad. Pero la paternidad es importante porque muchas veces se habla de la vulnerabilidad de la madre adolescente, de la madre soltera. Yo no digo madre soltera, yo digo mujer con pareja o padres e irresponsables. Familias de padres irresponsables. O padres ausentes. No de familias de padres irresponsables. Porque padre ausente puede parecer que esté en Estados Unidos. Y puede ser que esté cerca. O sea, no, vamos a hablar de familias de padres irresponsables. También no puede de ser un padre, también puede ser el hombre que la abusó o que la violó o que la embarazó, tiene su pareja, y su pareja está casado o tiene su pareja en una unión libre y su problema es su mujer y yo sus he propios entrevistado hijos. Hombres con hijos de 4 relaciones simultáneas. Simultáneas. Pues son musulmanes. Aquí sí, aquí la poligamia es algo bastante frecuente, bastante fuerte y promovido socialmente. ¿A qué tú le llamas promovido socialmente? O que si el hombre es macho, mientras más mujeres tiene, ese es el hombre macho. ¿Cuántas mujeres tú tienes? Mira la canción de Bad Bunny, que a mí me encanta por eso, que dice, Titi me preguntó, ¿cuántas novias tú tienes? Desde niño le están preguntando que cuántas novias tienen. Desde niño se promueve la poligamia. ¿A cuántas niñas tú le echaste el ojo? ¿A cuántas niñas le tiraste piropos? ¿Tú le viste la nalga a esa niña? ¿Tú le viste los pechos a aquella?
O sea, todo eso se promueve socialmente y culturalmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque ese es el preámbulo del abuso sexual. Eso es la programación del agresor sexual, la programación del padre irresponsable, ¿no? Del hombre que tiene múltiples relaciones y solo asume los hijos de una relación. Sí, la asume. Sí la asume. Y la cuestión del apellido es un problema, porque si es un menor, una niña de 10, 12 años, no voy a pensar en el incesto, de 10 o 12 años con un muchachito de 14 o 15, no pueden casarse, no tiene cédula. No tiene cédula. Exactamente, exactamente. Entonces tú tienes, por ejemplo, muchísimas familias de una adolescente que tiene hijos y ella vive sola, pero esa familia no se registra porque ella no tiene cédula, porque ella es menor y no se atreve a ir a poner una denuncia cuando le pega a la pareja porque no tiene cédula, o no se atreve a ir al hospital porque entiende que en el hospital le van a pedir la cédula, ¿no? Y entonces tú tienes ahí una situación, ¿no? Que tienes el problema de un cuadro social, familiar, al que tú no le tienes ninguna intervención en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, como sociedad, no has trabajado eso? No lo trabajas, no lo previenes, no lo intervienes. O sea, te preocupa la adolescente embarazada, pero no trabajas toda la corresponsabilidad social que hay detrás de ese fenómeno. Y hasta qué punto está muy enraizado estructuralmente. Esto que voy a decir es una crítica a los medios. Los medios no tienen ese enfoque. Cuando digo no tienen, me refiero, ese no es el enfoque. Cuando dan la noticia, el reportaje, lo que pasó, la violación, la niña que la acuchillaron, que murió de 4 años porque la violaron 3 muchachos. No es el enfoque que le dan, es lo que tú estás diciendo, que es el que le deben dar. El alerta a la sociedad debe partir de eso, yo creo, ahora que te estoy oyendo. Yo tengo, este programa va a ser analizado en un simposio en la Dirección de Orientación y Psicología. Se lo voy a decir a Divina y se lo voy a comunicar a Ansel, para que las orientadoras, porque nosotros llegamos a las escuelas a través de las orientadoras y las psicólogas. Casi todas las escuelas tienen orientador y psicóloga. Pero ahí entonces tendría que decirte, y no es tema de nosotros en este momento, la formación de la orientadora, la formación de la psicóloga o la formación de la docente, para no ir más lejos. O el tema religioso, que se convierte en una barrera. O sea, no se atreven a ofrecer ninguna orientación en educación sexual sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre cómo prevenir un embarazo no deseado, sobre cómo los muchachos pueden prevenir un embarazo no deseado, porque su religión no se lo permite. Te voy a decir una cosa, y no sé si seré mal juzgada o no mal juzgada, pero te voy a confesar algo que nunca lo he dicho en público, y lo voy a decir hoy, y me están oyendo las amigas de América Latina con quienes comparto en la coalición o en Diálogo Interamericano. Cuando yo fui ministra, a mí la iglesia me pidió que sacara los condones de la escuela. Yo obedecí a la iglesia. Si tú me preguntas, pero Jackie, ¿por qué tú obedeciste a la iglesia si tú sabías que esto estaba pasando, que estas eran las consecuencias? Y yo te voy a decir, porque pudo más la religiosidad que la conciencia de maestra y de persona que forma juventudes. O sea, una conciencia que yo sentía de carácter religioso era una conciencia falsa. Digo falsa frente a mí misma porque yo tenía que haber pensado que sí, me han pedido, yo no creo que deben repartirse condones, pero yo no creo que yo debía haber dispuesto que se sacaran en donde hubiera, porque la Iglesia Católica no quería que hubiera condones en la iglesia, y yo di esa orden. Y hay mucha gente que me lo ha echado en cara, amigas tuyas, íntimas amigas mías. Inclusive me ha costado la amistad de quien fue una vez
muy amiga, porque no me perdonó que yo hiciera eso. Y yo lo confieso, lo hice, fue un error. En la vida cometemos errores, aún los maestros, aún los líderes en educación. Y eso fue un error de parte mía. No estoy de acuerdo con que se repartan, pero yo no debí en aquella escuela donde los había, porque al poco tiempo de eso, aquí vino un caso, siendo Melanio ministro en un colegio que era manejado por monjas. Las monjas cancelaron 2 niños porque los encontraron en el baño en una situación cuestionada. Y los padres sometieron a la directora de la escuela por haber sacado. Yo no sé si la palabra es sacar. Yo creo que fue que le dijeron que fuera a otra escuela, la imbrita para una y varón para pero otra. Eso es sacar. No recuerdo los detalles. Eso es sacar. Eso es sacar. Lo que yo te digo es que en mi salita, en mi oficina con mi salita, vino hasta un sacerdote que hizo de abogado de las monjas para que esto no trascendiera en las cortes, para que no trascendiera. Y yo decía, ¿y yo ahora qué hago? Porque Melanio me echaba esta vaina de que yo le diera frente a ver cómo esto no pasaba. O sea, ni que las monjas fueran traducidas a la justicia porque habían violado la ley de que no se sacaban los niños, ni que a los niños les pasara eso, ni que los padres tuvieran. O sea, fue una situación sumamente compleja. Y ahí fue que me di cuenta que la que había metido la pata era yo. No, y eso que usted dice corrobora también algo que le pasó a mi madre mucho antes que usted. Cuando mi madre fue directora del Departamento de Educación en Población en los años 70, no era, yo estaba ahí. No, ella era directora de Educación en Población en el Ministerio de Educación. Ella llegó a firmar un acuerdo con Profamilia para la educación sexual en las escuelas. Y eso se estaba llevando, porque mi mamá había estado participando en muchos cursos de capacitación sobre prevención de embarazo en adolescentes, sobre todo esto. Sin embargo, la iglesia se metió y se prohibió ese acuerdo, y ese acuerdo se rompió y no se llevó a cabo, ¿no? O sea, fueron muchas las veces que la iglesia, y pasó con lo de la política de género. ¿Qué pasó con lo de la política de género? Cuando se estaba forjando un acuerdo y se estaba promoviendo la transversalización del enfoque de género en las escuelas para que se trabajara la equidad de género, algo tan necesario para prevenir la violencia de género, algo tan necesario para prevenir los abusos sexuales, para prevenir los embarazos en adolescentes, para prevenir la paternidad irresponsable. Pues cuando tú enseñas equidad de género, tú enseñas la necesidad de que el niño, el hombre, asuma su rol de padre, asuma roles importantes en el hogar, como ser cuidador, como ser educador también, como acompañar a los hijos, como ser parte de un protagónico de un proceso educativo en la familia en condiciones de equidad y no en relaciones basadas en el uso del poder, de poner a la mujer por debajo de él, dándole órdenes y sometiéndola como ocurre. Sin embargo, eso se rompió. Eso se rompió por intervención de la iglesia. Bueno, y explotó cuando en Boston se encontró el sacerdote aquel que tenía era un orfelinato, un colegio, no sé qué cosa, y explotó con todos los niños abusados. Ahí eran varones. Y eso fue intervención de las iglesias, porque hay que decir que son las iglesias, sí, tanto la católica como las iglesias protestantes. Y la influencia que tienen en el personal docente. Ahora mismo en las escuelas públicas, doña Jacqueline, que no ocurría en su época, porque yo estuve haciendo investigación en las escuelas en su época. Y los años 40 y 50. No. Hay que poner en evidencia mi edad. En su época, en los años 90, bueno, entonces en los años 90 cuando yo era una autoridad. Cuando usted estaba como ministra de Educación, que se hizo el Plan Decenal de Educación,
Yo estuve haciendo estudios en las escuelas y en las escuelas en ese momento no se hacía oración. Se respetaba el carácter democrático de la escuela. Bueno, acuérdate que con la Ley de Educación 6697, que nació de nuestra gestión, porque fuimos un grupo que hicimos la ley, pusimos equidad de género. ¿Y de dónde vino equidad de género? Yo fui varias veces, estaba en Naciones Unidas, porque hablaba en muchos sitios, y yo oí equidad de género, equidad de género, equidad de género. Y hablando en el grupo, con todo lo que hicimos la ley, dijimos, pero tenemos, lo del 4% fue igual. Pero hablamos también de que vamos a poner en la ley la equidad, la igualdad de género, la inclusión, y la igualdad de oportunidades. De la democracia. En el plan decenal se hizo mucho énfasis en el carácter democrático de la escuela, en el estudiantado como sujeto protagónico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues yo trabajé en el plan decenal, en el área de ciencias sociales, ¿no? Y yo hice estudios en las escuelas y no se oraba, no se hacían oraciones porque se respetaba lo que cada estudiante tenía como creencia religiosa o no, porque podían haber y hay quienes no son religiosos. Sin embargo, ahora se está orando en todas las escuelas. Taira, en la televisión el tiempo es mortal. Es como un cliché que lo tengo que decir todos los domingos. Tenemos que terminar porque se acabó el tiempo, pero termino diciéndote que con el tema de la formación integral humana y religiosa, que fue una asignatura que pusimos en la transformación curricular, que tu mamá y doña Sasa fueron a Freddy Veragoico, el gordo de la semana, y ahí fue que anunciamos 6 de Reyes, que el regalo nuestro al país, a los niños del país, era una transformación curricular. Alguna gente dijo, pero Jacqueline está loca. ¿Qué es lo que significa eso? Y después se dieron cuenta que Jacqueline no estaba loca. La transformación curricular de entonces todavía se añora. Eso sí y es verdad. Ahora estoy yo diciendo en el ministerio. Sí es verdad. Y Ansel lo está pensando. No he tenido oportunidad de hablarlo con el ministro, pero ya creo que lo dije en un consejo en estos días. Hay que abocarnos frente a la inteligencia artificial a una transformación, no a una adecuación, no a una reforma, a una transformación. Y con esto terminamos. Señores, qué domingo tan interesante, qué temas tan valiosos. No tengo alegría, salvo que les he presentado una autoridad en algo que nos debe conmover a todos, que los medios dominicanos y extranjeros deben pensar bien, buscar especialistas que les reenfoquen cómo abordar un problema que va más allá de las fronteras dominicanas. Gracias por estar con nosotros este domingo. A todos los saludamos con el afecto de siempre. Y recuérdense, esta su maestra, la maestra les dice, educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.